Hola amigos, soy Chloe y bienvenidos al especial QRs Códigos de Tomodachi Life. Bueno, como lo dice el título, hoy voy a hacer un repaso, Voy a enseñar todos los QRs de los Mis que tengo en mi isla. Vamos a ir de uno en uno. Empezamos por los chicos. Este es Adri. Quien quiere el QR, que pare ahora. Y así sucesivamente. Los voy a dejar poco para que no dure mucho el vídeo. Aquí tenemos a Alejandro. A Borja. Y ponedme en los comentarios cuál escogéis, si cogéis alguno. Y por favor, cuidármelos mucho. Carlos. Este es Junquera, un abuelo. Y este es un amigo que le creamos aquí. El de Daniel y el de Darío. El de David, que este es un chico de una isla distinta que la adopté yo por QRs. Ya lo veis, mira, antes no era de aquí. No le creé yo, le cogí de un QR, como algunos otros. A este que le creé el otro día. A José. Mira, este también le cogí de un QR que vi, que me moló, porque necesitaba muchos chicos. Tenía demasiadas chicas. A Iker. A Lolo. A Miguel 1, que este es el Miguel de verdad. Mejor lo pongo atrás. A este Miguel, que es mi novio. Cuidarlo muy bien, por supuesto. A Miguel Toyos, que este le voy a cambiar. Porque en realidad el de verdad es el otro. Este le cambié el nombre. Este le cogí también de un QR. Por si os gusta. Luego a este, que está casado. Con vuestra información. Como ya deberíais saber. A Rodrigo. A Saturna, que es un chica, que en realidad está un poco cambiado. A Sergio, que este tiene novia. Y ya se acabaron los chicos. Ahora vamos hacia las chicas. Tenemos la primera, Alicia, mi prima. A Andrea, que es la hermana de Miguel, el de verdad. A Ariel, esta me la inventé.
Esta la cogí de... A Shelly la cogí de un QR. Espera. Os le hago también. Ah, y por si no lo sabéis, cuando cogéis este QR, te viene con el interior que le tengo puesto y con la ropa y con la misma ropa. A Bebocha, que esta es una que me inventé yo también, de hace poco porque ni siquiera la tengo casi cambiada de ropa. Y a Benile, que esta está casada con Pedro. A Caperucita Lilera, que es de los que pongan en apellido Lilera o Lilera, son de la youtuber Lily Crossing, que os dejo su canal en la como se llama en la descripción del vídeo. Que creó a esta. Ahí la tenéis. A Carla. A Claudia. Esta es otra de las que os digo. A Claudia, a esta otra Claudia, que es distinta. Esta es mía, como esta, solo que tienen el apellido distinto. Bueno, y esta soy yo. Quien la coja, cuidármela muy bien, por favor. La dejo un poco más. Cuidármela muy bien, por favor. Esta es como si fuera mi hermana, pero aunque tengo una hermana distinta, que es Peque Chloe. A Covadonga, que se ha cambiado de ropa sola. A Elsa. A Felicity, que esta es como la niña que siempre está feliz. Esta la cogí también por otro QR. La voy a borrar porque no me parece muy guapa, pero si la queréis, ahí la tenéis. Y esta es mi hermana. Os van a venir la mayoría con un interior súper bonito. Esta también la cogí de un QR que me gustó. Esta la creé yo. Me la inventé, más bien. Esta la cogí también de un QR. Otro QR. Otro QR. Es que hay muchos QRs que me he puesto a seleccionar y me han gustado muchos. Esta la creé yo de un grupo de cuatro personas que están Lala, Lili, Lulu y Lolo, que ya lo enseñé el chico. Esta me la inventé yo. Esta la saqué de un QR. Esta creo que es de mis favoritas. La tercera, porque la primera es Clau, la segunda es Caperucita y la tercera esta. Luego Leire, que si me cogéis a mí, coger a Leire porque es mi mejor amiga. Una de ellas. Mira, aquí tenemos a Lily, la original. La de el canal de Lily Crossing.
Esta es otra Lili, la del grupo esa de Lili, Lala, Lulu y Lolo. Esta es una niña de unos padres que creen la isla. Otro QR que lo cogí hoy también. Esta, por favor, también cogerla. Se cambió de ropa sola, pero cogerla. A Irene. Tenemos también a Isabel. Para estas cosas, si queréis hacer vosotros un vídeo también, tiene que ser, a Luján también la voy a hacer, con el QR. Bueno, lo que va diciendo que tiene que ser que enfoque muy bien, porque si no, no se leen bien. Quien me quiera mandar algún QR o algo así. Tenemos a Lulu. Ya no nos faltan más de la familia. A Marta. A María. Esta la voy a borrar también, que es de un QR que cogí, que no me gustó, pero lo tuve que coger. Esta es una amiga. Esta es Melody, que me la inventé. A Milena, una amiga mía muy guay. De las mejores. Esta me la inventé yo, que se parece un poco a Clau, porque la intenté copiar. Cogerla, por favor, también, que es muy guapa. A Naya. A Nerea, que la creamos aquí, ya la sabéis, si habéis visto el vídeo. Esta es otra del QR, que lo cogí de un QR, la cogí de un QR. Esta es otra como si fuera doble. Una amiga. Esta es una que uso para las pruebas, os puede servir a vosotros también. Esta la cogí de un QR, que es súper mona. Patty. Tenemos a Paula, que os la mando con el disfraz de gatito. A otra Paula. A Poppy, que esta también la vi en un vídeo que la cogió Lili, que me gustó y la cogí yo también, de un QR. A Rosa, una profesora antigua de la clase de al lado. A Sara, una amiga mía, cogerla también, por favor. A Aina. A Seri. Y por favor, si cogéis a
a Chloe coger a Sira. A Sira y a Leire. Esa es seguro. Por favor. También tenemos a Sira bebé. Otro inventado. A Sirina. Es que hago muchos dobles de Chloe y muchos dobles de Sira. Y bueno, Sirona. Sonia. Vanessa. Una amiga mía también. Lucía. Y por último, Yaiza. Bueno, ya tuvisteis todos los QRs de mis Mis. Como veis, han aumentado los apartamentos. Tengo muchos ahora. Vamos a ver si las familias tienen algún sueño. Y es lo último que vamos a hacer. Mira, la primera en el saco. Ahí está teniendo frío. Estos no tienen sueño. Vale, vamos a ver el sueño de aquí. Que se va volando cuando hace los hachís. A ver cómo queda. A ver cómo queda. Está pasando frío por su culpa. Y tienen un bebé, como veis. Y estos también. Bueno, hasta aquí el especial QRs de Tomodachi Life. Nos vemos en otro vídeo muy pronto. Adiós.